desde ya queda el hermano Oreste con la palabra. Demos ese aplauso a esa palabra maravillosa. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Gracias damos al Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar en este lugar y juntos estarle haciendo un culto muy especial al Señor. Así es de que sintámonos privilegiados el tener esta oportunidad de estar una vez más en la casa del Señor. El salmista decía que él, hermanos, deseaba estar en la casa de Jehová. Y hizo una comparación y dijo, es mejor un día, dice, en tus atrios, no en el templo, en tus atrios, que 1000, dice, fuera de ellos. Dios bendiga a cada uno de los que estamos esta tarde en este lugar. Dios bendiga la vida de nuestro hermano David Romero, ¿verdad? Que le tenemos con nosotros esta tarde. Pues nuestro hermano, como lo decía, nuestro hermano Rafael se está congregando, ¿verdad? En la iglesia Emanuel. Y bueno, pues nos sentimos privilegiados, ¿verdad? De tenerle esta tarde con nosotros, pues es un hermano de esta iglesia. Y gracias al Señor que le ha dado la oportunidad. Y el Señor sin duda, ¿verdad? Le está bendiciendo en lo que es, ¿verdad? Su labor diaria y también, ¿verdad? En ese lugar de Santa Rosa. Vamos a leer, hermanos, esta tarde unos versículos que se encuentran en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo número 24. Desde el verso número 14 vamos a leer en esta tarde hasta el verso número 28. Es bastante extensa la lectura, pero vamos a aprender, hermanos, algo de esta palabra. Decíamos, libro de Josué, capítulo número 24 y el verso número 14 dice de la manera siguiente. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, para que yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios
Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Amén. Decíamos, hermanos, la lectura es un poco extensa, pero toda la lectura habla acerca del servicio que Dios demanda de su pueblo. Y por eso, hermanos, la pregunta o la interrogante de esta tarde: ¿qué elección tomaremos nosotros? Cada uno de nosotros, hermanos, podemos hacer una elección. El pueblo de Israel en esta ocasión había sido reunido por Josué. Ya no era Moisés el que estaba al frente, ya era Josué. Y fíjense que es de los últimos discursos que da Josué. Josué reúne al pueblo y lo reúne, hermanos, con la intención. Yo digo, este hombre quizás había sido iluminado, que eran pocos los días que le quedaban de su vida. Y decide reunir al pueblo, y conociendo Josué la dureza del pueblo de Israel, les recalca lo que repetida y muchas ocasiones han venido haciendo en contra de nuestro Dios. La desobediencia, los pecados que este pueblo ha cometido en contra de Dios. Y la pregunta es que se hace Josué: estas cosas hacían mientras estaba Moisés, mientras estaba yo dirigiéndole en las conquistas de las tierras de Canaán. ¿Qué hará este pueblo cuando ya no esté? A veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, nos sujetamos por un poco de tiempo, cuando a veces a autoridades les tenemos muchísimo respeto, pero no es porque tengamos temor a Dios. A veces, ¿verdad?, nos sujetamos y decimos: no, es que si lo hago, tal persona me verá, tal persona de la iglesia me puede observar, y por eso no lo hago. Pero no es porque no exista en nosotros el deseo de hacerlo. No es porque haya temor en nosotros, es todo lo contrario. El temor de Dios no está en nosotros, y si no fuese de que otras personas nos observaran, nosotros rápidamente hiciésemos lo que a nosotros nos parece que es agradable para nosotros. El capítulo número 24 comienza hablando de ese propósito de Josué de reunir el pueblo de Israel. El versículo número 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué decide, hermanos, reunir a todo el pueblo, y no solamente al pueblo, decide reunir también a todos sus dirigentes. ¿Con qué intención? Con la intención de mostrarles de que deben hacer una elección. Y es lo mismo que yo quiero presentarles esta tarde. Que este año, apenas, ¿verdad?, llevamos 2 domingos de este año. 3 domingos, perdón, ya con este. Hace 15 días yo les hablaba de lo que Dios no dejará de hacer por nosotros en este año 2026. Ahora la pregunta es: ¿qué haremos nosotros por Dios? ¿Tomaremos una decisión
que vaya con respecto y vaya en busca solamente a Dios, a lo espiritual, o tomaremos una decisión este año que nos aleje de Dios, que sigamos, hermanos, en lo mismo y sigamos practicando aquello que para Dios es desagradable, aquello que quizás para nosotros es agradable, pero para los ojos de Dios es algo abominable. Josué decide reunir al pueblo, a sus oficiales, a sus dirigentes, y los reúne, hermanos, con la intención de hacerles un recordatorio. El versículo número 3, hermanos, comienza haciéndoles un recordatorio. El versículo 2 dijo: y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestro padre. Nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Imagínense de dónde comienza la historia que comienza a relatarles Josué al pueblo. No comienza desde Israel, que todos conocemos, ¿verdad?, que es Jacob. Comienza desde mucho atrás. Les comienza a hablar desde el patriarca Abraham, o Abraham, que en esa ocasión aún no era Abraham, sino Abraham. Y le dice de dónde Dios lo sacó. Él lo llamó, allá en el libro de Génesis, capítulo número 12, ¿verdad? Habla del llamamiento de Abraham. Y habla de que Dios lo llamó de una tierra llamada Ur de los Caldeos. Más adelante, ¿verdad?, mejor conocida como Babilonia. Era al lado opuesto de Israel, el otro lado opuesto donde ya viene una nueva generación que también es idólatra. Pero de allá Dios llamó a Abraham. Y aquí Josué dice: y estos tenían sus dioses. Estos servían a sus dioses. Si usted ha leído la historia de Abraham, la Biblia relata, hermanos, de que Abraham servía a sus dioses. Su familia servía a sus dioses, a los dioses de esa nación. Pero de ahí Dios lo llamó. De ahí Dios lo sacó. Y lo saca de ahí y lo introduce a una tierra. La tierra de Canaán, habitó en la tierra de Canaán, ya no, ¿verdad?, sirviendo a esos dioses, sino ya sirviendo a Dios, el Dios de Israel. Y fíjense, hermanos, que Abraham fue fiel con Dios. Luego que Dios lo llama y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, bendeciré al que te bendiga y aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que Abraham es conocido como el hombre de los tabernáculos, donde Abraham llegaba, ahí edificaba un altar para Dios, sacrificaba para Dios, y era un hombre, hermano, íntegro delante de nuestro Dios. Se apartó y se dedicó para Dios. Pero no queda ahí la historia. Dice que a este hombre Dios le dio un hijo, conocido, ¿verdad?, como Isaac, el hijo de la promesa. A este Dios le dio dos hijos. El primogénito era Esaú. El que continuaba era Jacob. Pero todos conocemos la historia de cómo Jacob le compra la primogenitura a Esaú, y no solamente le compra la primogenitura, sino que también le roba la bendición a su hermano. Este tiene que salir huyendo de la casa, de la tierra de su familia. Luego, ¿verdad?, tienen una reconciliación. Ya Jacob tiene su familia, Isaac tiene su familia, ya cada uno tiene sus riquezas. Pero sucede que llega una temporada donde hay hambre en la tierra de Canaán. Y en Egipto había alimento.
Israel y toda su familia, primero José, ¿verdad?, llegó a Egipto por providencia de Dios, y Jacob y toda su familia también. Ahí fueron tomados esclavos. ¿Qué hacían ahí? ¿Servían a Dios de todo corazón? No. También servían, hermanos, a los dioses de los egipcios. Aquí habla, ¿verdad?, de que servían estos padres de estos antiguos al otro lado del río. Habían también servido a dioses ajenos. Y Josué les reúne y les dice: ¿van a ustedes seguir la herencia de sus padres? ¿Van a ustedes seguir la herencia que nuestros padres nos dejaron? Quizás ya ha escuchado usted mencionar en muchas ocasiones a personas que hablan de herencias generacionales. Pero cuando hablan de estas herencias generacionales, no están hablando de cosas buenas. Muchas veces, ¿verdad?, son vicios que sus padres los tenían, sus hijos los heredan, y así como mueren los padres, también los hijos mueren, y hablan, ¿verdad?, de esas herencias generacionales. Fíjense que el pueblo de Israel recibe el llamado a no seguir con esa herencia generacional, de seguir sirviendo a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río. Servir a los dioses a los cuales servía Abraham y toda su familia allá en Ur de los Caldeos. No, el llamado es, y el recordatorio es, a servir a aquel que les libró de todos sus enemigos, a servir a aquel que les proveyó en el desierto, a servir a aquel que les había introducido a una tierra de descanso. A eso es que Josué los está llamando. ¿Por qué no hacer también nosotros un recordatorio de lo que Dios fue con nosotros en el año 2025? ¿Seguiremos nosotros en nuestra desobediencia y todas aquellas cosas que no agradan a Dios? ¿O serviremos al Dios que nos dio victoria, que nos proveyó para nuestras necesidades, que nos libertó en la enfermedad, que nos dio, hermanos, agua cuando teníamos sed, que Él nos dio, hermanos, ese pan del cielo que sustentó nuestro espíritu y nos dio, hermanos, la capacidad de permanecer firmes en la vida cristiana? Entonces, hermanos, ¿qué elección tomaremos? Y para que nosotros veamos o tomemos una elección, veamos lo que Dios había hecho con este pueblo. Dios, hermanos, ya los había elegido, y no solamente los había elegido, los había sacado. Cuando Dios, hermano, nos elige a nosotros, no solamente nos elige, ¿no es cierto que nos saca? ¿O acaso, hermano, Dios nos eligió a nosotros? Y cuando Él nos eligió, ¿seguimos siendo los mismos? No, la carta a los Corintios dice, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. O sea, físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente no pertenecemos a las tinieblas de este mundo, sino que ya hoy nuestro reino es el reino de la luz, aunque estamos en este mundo para iluminar. Así como Dios, hermanos, les eligió, los escogió, no solamente hizo la elección, sino que también los sacó. El versículo 3 dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham de el otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Cuando Dios llama a Abraham, ¿lo dejó en Ur? No, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahorita, hermanos, nosotros es un pequeño paso que hemos dado al salir del reino de las tinieblas y pasar al reino de la luz.
Pero no es cierto que también esperamos un día que ya no permaneceremos en este mundo. O nos hemos olvidado, hermanos, de que el Señor dijo que donde Él estaba o donde Él estaría, también quería que estuviésemos con Él. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis y conocéis el camino. Y sigue diciendo, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que un día hará con nosotros. Nos ha elegido, nos ha sacado, pero un día se concretará esa salida de esta tierra donde el pecado, ¿verdad?, nos asedia todo el tiempo, donde la maldad anda a nuestro alrededor. Así como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, así también Dios nos ha elegido a nosotros. Dios, hermanos, ya eligió a Abraham. Y adelantándome un poquito, no solamente a Abraham eligió y a Abraham sacó. Se lo mencionaba, Israel vuelve a caer esclavo en Egipto. Abraham no era esclavo, Abraham era nativo de ese lugar. Y no es cierto de que Dios también oye el clamor del pueblo de Israel y lo saca de Egipto. Dice que lo saca con mano poderosa. Así también, hermanos, Dios nos sacará a nosotros. A Abraham, hermanos, lo había sacado de Ur, lo había sacado, hermanos, de una tierra extraña. Sabía Dios, hermanos, que Abraham era un idólatra. Dios sabía, hermanos, lo que nosotros éramos y así nos eligió. Dios conocía, hermanos, lo que había en nosotros y de dónde nosotros estábamos, y el Señor nos eligió y nos sacó. Aquí, ¿verdad? Nadie se puede sentir orgulloso, jactancioso en decir: no, pues conmigo se la rifó el Señor. Una pieza importantísima que el Señor necesitaba en su reino. No, hermanos. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los entendidos. Entonces, hermanos, no éramos nada para Dios, pero Él decidió de escogernos. Él decidió sacarlo de donde estábamos. En segundo lugar, hermanos, Josué hizo un recordatorio al pueblo de Israel y les dice que Dios les envió un libertador. Dios ya les había enviado un libertador. ¿No es cierto que también Dios nos dio un libertador a nosotros? Para el pueblo de Israel, hermanos, era un niñito que más adelante, ¿verdad?, la hija del faraón es la que le pone Moisés. Los padres de Moisés, ¿verdad?, no sabemos cómo lo llamaban. ¿O ha encontrado usted en la Biblia cómo le llamaban a Moisés en esos 3 meses que lo tuviesen escondido? No. Posiblemente ni nombre le pusieron, porque ¿para qué, verdad? Fue la hija del faraón la que le puso Moisés. Y ahí estaba creciendo ese pequeño niño en el palacio del faraón, preparándose para hacer una labor muy importante que él quizás no lo sabía a lo que había llegado. Pero a su tiempo Dios lo llama,
lo saca de aquel desierto donde estaba y lo envía nuevamente a Egipto, porque recordemos, Moisés había salido huyendo de Egipto, se había ido a un desierto, al desierto del Sinaí, allá andaba cuidando, pastoreando unas ovejas, cuando le entra la curiosidad de que en aquel monte había algo peculiar que ardía y no se consumía, y este hombre, un poco, ¿verdad?, curioso, se acercó y de entre medio de la zarza escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y lo que le llamaba la atención a Moisés es de que aquella zarza, dice, ardía y no se consumía. Recibe la orden de parte de Dios. Moisés le dice: mira, Señor, pero es que yo soy tartamudo, yo soy tardo, torpe. Esas son palabras que Moisés utilizó. Anda, le dice Dios, yo te envío, Aarón te va a ser como tu profeta, tú vas a ser solamente un representante mío. Y fue. Es entonces, hermanos, que Dios le da un libertador al pueblo de Israel. También nosotros, hermanos, estábamos bajo la opresión, bajo la esclavitud del enemigo. Y tuvo que venir el Señor desde los cielos. La palabra del Señor dice que se hizo hombre por nosotros, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo más bajo que lo podamos imaginar, y tuvo una muerte, hermanos, la cual, leyendo el día de ayer yo, el libro de Deuteronomio habla de aquellos que eran muertos en un madero. Imagínense desde dónde, hermanos, hablan de los que morían en los maderos. Ahí murió Jesús, y murió, hermanos, por cada uno de nosotros y cada uno de los habitantes de este mundo. Entonces, hermanos, Dios les dio un libertador. Les levantó a Moisés y a Aarón, que hicieron la labor de representar a Dios ante Faraón. ¿Quién fue el que nos vino, hermanos, a libertar a nosotros? Fue el Señor. El hermano Pablo hacía un poco de mención en el culto de la mañana. Hablaba acerca del nombre de Jesús. Y mencionaba, ¿verdad?, algunos nombres o títulos que se le dan al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba de uno que he mencionado, bueno, en el Antiguo Testamento conocido como Emanuel. Que eso, ¿verdad?, el mismo escritor dice que lo que significa es Dios con nosotros. Y en los evangelios y el Nuevo Testamento es mejor conocido como Jesús. Y Jesús, el significado que tiene, ¿verdad?, es similar al significado del nombre de Josué, que es, ¿verdad?, Jehová salva. Y ese es el significado. Entonces, como nosotros lo que necesitábamos era un Salvador, vino Jesús, pagó el precio por nosotros. Ahora ya nosotros no hay necesidad de que estemos en esclavitud. Y eso es lo que el amigo, eso es lo que aún aquella persona que no ha querido reconocer al Señor, lo que vino a hacer el Señor es a libertarnos. Y muchas veces, ¿verdad?, los amigos creen de que el pertenecer a una iglesia, el pertenecer al Señor es ser esclavo. Y es todo lo contrario. El Señor nos vino a libertar y ya nosotros no somos esclavos, somos libres. Y ellos son esclavos y creen que son libres. Como que la mente, ¿verdad?, en la misma ceguera que el enemigo ha puesto, ha trastornado el pensamiento y creen de que nosotros somos los esclavos. Claro, ¿verdad? Un escritor del Nuevo Testamento habla, ¿verdad?, de que somos esclavos voluntariamente, pero del Señor. Pablo habla, ¿verdad?, y dice que él es preso, y preso del Señor, nada de que de Roma, es preso del Señor. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba un libertador. Dios se lo dio. Le dio a Moisés. Y Moisés, hermanos, lo sacó de Egipto. El versículo número 5 habla y dice:
Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Josué les está recordando al pueblo de Israel el personaje que Dios utilizó para libertarles. Pero no solamente les está recordando del personaje, sino del personaje al cual Moisés estaba representando. Moisés ahí solamente era un representante de Dios. Nosotros hemos sido libertados y no por un representante. El Señor Jesús vino a libertarnos a nosotros. El Señor Jesús vino a pagar por nosotros. Entonces, hermanos, Moisés y Aarón hicieron la labor de ser los libertadores. Como número 3, para que tomemos una decisión, es que Dios, hermanos, había derribado todo obstáculo y enemigo que perseguía al pueblo de Israel. Era Dios el que había derribado obstáculos. Era Dios el que había vencido a enemigos que perseguían al pueblo de Israel. Y esto, hermanos, lo dice el versículo número 6. Dice la palabra del Señor: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. El versículo 7 dice: y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Quién fue el que libertó al pueblo de Israel de esta manera? ¿Quién fue el que le iba derribando obstáculos cuando se le presentara al pueblo de Israel? ¿Quién fue el que iba, hermano, derribando o quitando todos aquellos enemigos que perseguían al pueblo de Israel? Ese era Dios. Fíjense que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Unas grandes hazañas que se dieron antes de la salida. La última plaga, ¿verdad?, que cayó en Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y esta fue, como decimos nosotros, la gota que derramó el vaso. Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice: váyanse de esta tierra. Y salieron. Pero cuando Faraón despertó, no es que estaba dormido cuando dijo que se fuera, sino despertó y dijo: bueno, ¿y ahora quiénes son los que ¿quiénes van a hacer la mano de obra de Egipto? ¿Quiénes van a edificar las grandes ciudades? ¿Quiénes son los que van a traer el comercio a mi país? Vayan, dijo, y tráiganme a los israelitas y los vamos a hacer esclavos nuevamente. Comenzaron a perseguirles, y en la persecución iban cuando llegaron al mar conocido como el Mar Rojo. Y el pueblo comenzó a angustiarse, comenzó a sentir temor, porque adelante había un mar, atrás había un ejército, a los costados habían montañas las cuales no podían huir a ellas. Y Moisés comienza a clamar a Dios. Y Dios le dice: pero ¿y por qué clamas a mí? Esa vara que tú tienes, extiéndela. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo y extendió la vara, y el mar se separó. Y el pueblo comenzó a marchar en seco. Pero no queda ahí. La nube de Dios, la presencia de Dios, se pone entre el pueblo de Dios y el ejército de los egipcios. Para el pueblo de Israel, una claridad, y para el ejército de los egipcios una tremenda oscuridad, una tremenda tiniebla. Pero así se metieron al mar,
allá cuando salieron los últimos hebreos, Dios le dice también nuevamente a Moisés: vuelve a cerrar el mar. Y los egipcios estaban adentro, en medio del mar. Yo digo, no avanzaron, hermanos, no porque fuesen a pie. No, llevaban carros. Era la nube de Dios que los hacía que estuviesen, hermanos, en el mismo puesto, quizás hasta dando vuelta. Se cierra el mar y el pueblo de Israel ve cómo aquellos que los oprimían, como aquellos que les perseguían, como aquellos que los querían nuevamente hacer esclavos, eran ahogados por la mano de Dios. Entonces, hermanos, Dios a este pueblo, mientras salía de Egipto, Dios le derribó todo obstáculo. Dios, hermanos, le quitó todo enemigo que le perseguía. Y no solamente estos fueron los obstáculos que el pueblo de Israel presentó. Esto es lo que le menciona Josué. Pero no es cierto que después de ahí vinieron 1, 2, 3, 4... cantidades de murmuraciones, cantidades de obstáculos que al pueblo de Israel se le presentaron, y Dios siempre tuvo una solución. Llegaron a un lugar las cuales las aguas eran amargas, que no se podían tomar. Dios le dice a Moisés: tira unas ramitas de cierto árbol ahí, y dice que el agua comenzó a endulzarse y a comenzar a poderse beber. Luego llegaron, dice, a un lugar donde habían unas palmeras. Igualmente, Dios les dio agua, no solamente en aquel lugar conocido como Elín, sino también de la roca. Dios, hermanos, cuando tuvieron hambre, les dio el maná del cielo. Cuando se cansaron del maná del cielo, Dios les dio carne, y así sucesivamente, hermanos. Dios quitó todos los obstáculos que se le presentaron al pueblo de Israel. En cuarto lugar, para que tomemos una decisión, Él les dio, hermanos, la victoria contra los moradores de Canaán. Llegan a las riberas del río Jordán. Unas tribus, ¿verdad?, quedaron a ese lado del Jordán por decisión propia. Ellos dijeron, ¿verdad?, ya está conquistada esta tierra, aquí nos quedamos. Pero sucede que tienen que pasar el Jordán, y los moradores de esas tierras de Canaán no eran cualquier moradores. No, la Biblia habla, hermanos, de que en ciertas regiones habían gigantes. ¿Se recuerdan, verdad? Y dice que estaban los descendientes de Anac. Los espías, cuando fueron a observar las tierras, 10 de ellos lo que traían eran esas pésimas noticias. Dijeron: las ciudades son amuralladas, los muros llegan hasta el cielo. Imagínense, ni la torre de Babel llegó hasta el cielo, estos sí, con los muros llegaron. Exagerado, ¿verdad? La tierra, le dice, tiene gigantes. Nosotros nos miramos como langostas, chapulines, pues. ¿Y saben qué? Como que es en la zona de allá de Centroamérica, eso. Como que es en la región de las hamacas. La tierra se mueve, se abre y traga a los moradores. Yo no sé cómo escaparon en esos 40 días que anduvieron espiando en esas tierras. No podemos, dijeron. Mejor regresémonos para Egipto. Pero hubieron 2 que motivaron y trajeron buenas noticias. La tierra es buena, hay gigantes, tienen muros, pero con nosotros está Dios. Y con ellos no hay nadie que pelee por ellos. Y es entonces, hermanos, que Él les dio la victoria cuando tuvieron que enfrentarse a los habitantes de Canaán. El versículo número 8 dice: yo os introduje en la tierra
de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y lo destruiste, y lo destruí de delante de vosotros. Eso fue lo que el Señor hizo. No solamente los trajo a las riberas del río Jordán, sino que los introdujo. Ya no, ¿verdad? Ya no estaba Moisés. Recordemos que Moisés solamente le da un vistazo a las tierras de Canaán, allá en el monte Nebo, cuando Dios decide quitarle la vida a la edad de 120 años. Y el que tiene que tomar la batuta, como decimos, es Josué. Y Josué sabe de que ellos van a ir a la batalla y no van a vencer con sus fuerzas. Van a vencer porque Dios va delante de ellos peleando sus batallas. En ciertas ocasiones, hermanos, el pueblo de Israel tuvo fracasos, tuvo derrotas, pero no fue porque Dios les abandonó, fue por el pecado que había en medio de ellos. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? De aquel que decidió traer algo maldito, enterrarlo debajo de su tienda y esconderlo. Cuando salieron próximamente a la batalla, un fracaso. Hasta que no identificaron a dónde estaba el mal, pudieron obtener la victoria. Pero no porque Dios haya dejado de ser fiel, fue la desobediencia de unas pocas personas las que llevaron a esas derrotas al pueblo de Israel. Y así, ¿verdad? Más adelante también tuvieron algo otras derrotas. Pero en estas ocasiones, o por no decir la mayoría, quien le dio la victoria al pueblo de Israel fue Dios. Nada de lo que nosotros obtengamos, nada de lo que nosotros vayamos a tener en este año o en los años venideros, nada será por nuestra propia cuenta o nuestra fuerza. Todo es de la mano de Dios. No fue Josué, hermanos, el que le dio la victoria al pueblo. No fue el pueblo el que obtuvo la victoria por su fuerza, por su capacidad de guerra. Fíjense que no. Leyendo, hermanos, un poquito de información, fíjense que el pueblo de Israel, hermanos, entró al desierto y ellos lo que sabían era hacer ladrillos. Lo que sabían era recoger paja. Que les hablasen de construcción, número uno. Pero, ¿cuántas veces los había que el faraón les hubiese dicho, pues, esta semana va a haber adiestramiento militar? No le convenía al faraón. Vamos a enseñarles cómo se usa un escudo y una espada. Tampoco, no les convendría. Y el pueblo de Israel, hermanos, se enfrentó a grandes batallas y no la vencieron, hermanos, por sus estrategias militares. Vencieron y obtuvieron triunfos porque Dios estaba con él. Más adelante Josué les recuerda y les dice, Dios les envió tábanos. Imagínense, no era el pueblo de Israel, hermanos, que andaba tirando tábanos. No, Dios les mandó tábanos. En otras ocasiones, no lo menciona aquí, les envió, no abejas, sino abejas. En otras ocasiones, hermanos, no es cierto que hizo descender granizo. Imagínense, hermanos, Dios mostrando y dando la victoria al pueblo. ¿Qué hará Dios por nosotros? ¿Qué es lo que Dios moverá por nosotros? No lo sabemos hasta el día de hoy. Lo que debemos de estar seguros que así como Dios hizo, hermano, y le dio la victoria al pueblo de Israel en el desierto, también Dios nos dará la victoria a nosotros.
En quinto lugar, para que nosotros tomemos una decisión, Dios les bendijo, hermanos, cuando otros les maldecían. ¿Usted cree que acá en esta tierra, hermanos, nosotros somos como dicen algunos ahí, ¿verdad? Monedita de oro. No, hay gente, hermanos, que nos maldice. Hay gente, hermanos, que nos odia. Hay gente, hermanos, que siente envidia por nosotros. Hay gente, hermanos, que siente celo por lo que Dios hace por nosotros. Y por ahí, ¿verdad? Se escuchan cantidades de comentarios acerca de nosotros, de nuestra vida, pero no es porque sean ciertos, es porque no les agrada lo que están viendo en nosotros, lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios les bendijo, hermanos, cuando otros les maldecían. El versículo 9 y el 10 dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y como no les pudo vencer, no quedó conforme. Y envió, dice, a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Imagínense, hermanos, la labor que este rey Balac estaba haciendo. Como no quería dejar pasar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, Moisés y Aarón fueron y le dijeron: déjanos pasar. Queremos pasar por en medio de tu pueblo. Fíjate que hagamos convenio. Si tú dices que no nos das ni la oportunidad de que una espiga toquemos y que esa espiga caiga a tierra, nosotros nos hacemos responsables de todo. Imagínense hasta dónde llegó Moisés, hermano. Y le digo: no hay permiso. Rodeen si quieren. Vayan a dar la vuelta ya por otros países, por otras naciones, pero por acá no están pasando. Y no solamente se quedó con la palabra, sino que mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, dice, no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Esa es, hermanos, la historia que se encuentra en el libro de Números. Balac, ¿verdad?, no quería dejar pasar al pueblo de Israel por sus tierras. Manda a traer a Balaam. Todos conocemos la historia de Balaam, ¿verdad? Al final pero fue con una condición. Dios le dice: solamente dirás lo que yo te diga. Fue Balaam a hacer todo su protocolo, hizo todo lo que iba a hacer. Y comienza, supuestamente, Balac dijo: ya va a comenzar la hora de la maldición. Y comienza Balaam y comienza a bendecir al pueblo de Israel. Y no solamente lo bendijo en una ocasión, lo bendijo, hermanos, en varias ocasiones. Al final que Balac le dice: párale, hombre. Fíjate que te mandé a traer para que maldijeses al pueblo de Israel y lo que has hecho es bendecirle. ¿Cuánto querés para que te vayas mejor? Primero le había ofrecido para que viniese, ¿verdad?, a maldecirle. Hoy le estaba pagando para que se fuese, porque más bendito iba el pueblo de Israel, como que le hacían falta bendiciones, ¿verdad? Y Dios tenía preparadas esas en el camino. Así es de que muchas veces quizás se van a levantar en contra de nosotros, van a desear el mal para nosotros, nos van a maldecir y van a desear lo peor para nosotros. Pero quien bendice nuestras vidas no es una persona. El que bendice nuestra vida es aquel que tiene la potestad y la autoridad para dar bendiciones hasta en la boca de aquellos que nos maldicen. Hasta poner, hermanos, palabras de bendición en boca de aquellos que nos desean el mal. Y eso, hermanos, solamente lo hace Dios. En sexto lugar, para que tomemos una elección, Él les dio, hermanos, grandes victorias. Primero veíamos, ¿verdad?, que el que dio la victoria contra los moradores de Canaán fue Dios. Pero no se quedó ahí, sino que siguió dando victorias y grandísimas. El versículo número 11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis
a Jericó, y los moradores de Jericó los moradores de Jericó pelearon contra vosotros y los moradores de los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos y los heveos y los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Por qué hablo de grandes victorias? Porque la ciudad de Jericó, de hermanos, era una de las ciudades potentes. Imagínense, hermanos, que la ciudad estaba rodeada por murallas. Y no vaya usted a creer de que son esos muros de 7 metros que llevan dos cadenas de piedra. No. Esos muros que rodeaban la ciudad de Jericó, encima de esos muros habían edificaciones, habían casas. Bueno, ¿y dónde estaba la casa de Rahab, verdad? La ex ramera. En la muralla. Y no vaya a creer que solamente su casa era la que estaba ahí. No, ahí había muchas. ¿Cree que de gusto le dijo Josué? Bueno, cuando vengamos a conquistar estas tierras, pon una señal. No vaya a ser que dejemos la de don Perencejo, ¿verdad? En vez de la tuya. No, pon una señal. Era porque había muchas casas ahí. Solamente la porción de muralla donde estaba la casa de Rahab fue la única que no cayó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Rodear a Jericó por un periodo de 7 días, una vuelta cada día. El último día fue el único que dieron 7 vueltas. Y al último día, las murallas comenzaron a caer. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Nada. Andar con una bocina alrededor de la ciudad. Y eso era todo. Y Dios le dio la victoria. Dios le dio esa ciudad. ¿No es cierto que cuando derribaron los muros de Jericó, no es cierto que entró temor en las otras ciudades? Unas ciudades pequeñas comparadas a Jericó, comenzó un temor. Y ahí, ¿verdad? Hubieron unos reyes que se unieron y se pusieron de acuerdo para hacerle frente a Josué y al ejército de Israel. Pero como Dios estaba con Israel, no había, hermanos, quien lo pudiese detener. Entonces, hermanos, Dios es el que da las victorias, pero el que da también grandes victorias. En nuestras vidas, hermanos, creo que hay grandes victorias que si no fuese dada de parte de Dios, nosotros, hermanos, en esa batalla, en esa lucha, hubiésemos perecido. Pero como Dios está de nuestro lado, hemos salido victoriosos. En séptimo lugar, para que tomemos una decisión, les introdujo, hermanos, a una tierra de descanso. Cualquiera puede creer, ¿verdad?, que entraron a las tierras de Canaán y entraron a trabajar como trabajaban en Egipto. Fíjense que no. Vean lo que dice, hermanos, el versículo 12 de este capítulo 24 del libro de Josué. Dice: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para llegar a asentarse a las tierras de Canaán y poder obtener un beneficio de las tierras de Canaán? Nada. Josué se lo dice al pueblo de Israel acá y le dice: por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. Imagínense, hermanos, llegar a una ciudad y solamente decir, ¿verdad?, yo quiero la casa de, por mencionar, ¿verdad?, a una persona nada más. Yo quiero la casa de fulano de tal, de niña fulana, que arregladita la tiene, yo esa quiero.
Lo mismo decía el pueblo de Israel y decía, esa es la que yo quiero. Dependiendo, ¿verdad?, la posesión donde le tocara la tierra, porque de acuerdo a su tribu, así eran las ciudades que les correspondían. Entonces las ciudades dice que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste coméis. Qué bonito, hermanos. Es ir a recoger, ¿verdad?, donde uno no ha sembrado. Qué bonito, ¿verdad?, es ir a solamente descansar a una habitación la cual no ha tenido ninguna preocupación. Y fíjense que como que al pueblo de Israel le pasó factura eso, porque no cuidaron la tierra. La tierra, hermanos, comenzaron a solamente darle trabajo, y para la tierra había ley. De las ciudades, hermanos, que no edificaron, llegaron solamente a tomarlas. Y yo creo que por consecuencia de no valorar lo que habían obtenido, comenzaron a olvidarse de Dios. Y es entonces, hermanos, que Dios fue el que los introdujo a una tierra de descanso. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel al llegar a las tierras de Canaán? Nada. Olivares ya habían, viñas habían, ciudades habían. Lo único, ¿verdad?, quizás era volver a levantar algunos muros, que ya no era necesario porque era una sola nación, todas las tierras de Canaán que pertenecían a Israel. Entonces, hermanos, Dios los introdujo a una tierra de descanso. Aún nosotros, hermanos, no hemos llegado a la tierra prometida, que es el cielo. Pero no es cierto que ya estamos disfrutando del descanso. Jesús lo dijo: a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, y yo os haré descansar. Al pie de la letra, ¿verdad?, el versículo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermanos, Él los introdujo a esa tierra de descanso. En octavo lugar, para que tomemos, hermanos, una elección, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Qué elección tomaremos nosotros? ¿Serviremos al Dios que estos en repetidas ocasiones se habían alejado, se habían apartado, aquel que les proveyó para sus necesidades en el desierto, aquel que les dio grandes victorias, pero aún así se habían apartado de él? Hoy tienen que tomar una decisión. Y fíjense que Josué, hermano, los enfrenta. Y el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión, hermanos, que tomó Josué. Ahora, ¿qué decisión tomaremos nosotros? Fíjense que en este discurso, ya estoy finalizando, en este discurso Josué sabe, hermanos, que el pueblo es de dura servicio. Él les dice: quiten los dioses. Ustedes dicen de que van a servir a Dios, pero tienen sus dioses todavía en medio de ustedes. Más adelante se los vuelve a decir: quiten esos dioses y sirvan a Jehová. Yo sé que ustedes son de dura servir. Ustedes se van a apartar de Dios. Ojalá, ¿verdad?, y nosotros no nos apartemos también de Dios, sino que tomemos esa excelente elección de escoger a aquel que hizo grandes cosas y maravillas con el pueblo de Israel, y que también hará con nosotros, está haciendo con nosotros en este nuevo año. Espero, hermanos, y tomemos una decisión sabia, una decisión certera,
que nos ayude a afirmarlos en los caminos del Señor. Nos ponemos en pie y oramos al Señor esta tarde. Padre, gracias, Señor, por lo que hemos hecho esta tarde. Hemos escuchado, Señor, tu palabra. Te hemos adorado, Señor, y lo hemos hecho con todo el corazón. Ahora, Señor, pedimos la dirección tuya, la sabiduría tuya, Padre Celestial, para tomar esas buenas elecciones.